Australia tiene desde hace mucho tiempo un gran problema: los animales introducidos por alguien. Con la primera flota, los británicos trajeron al continente, por ejemplo, conejos, que se convirtieron en una catástrofe para la agricultura y las especies autóctonas, que no estaban preparadas para la llegada de tales animales. Para cazar en Australia trajeron zorros, que en poco tiempo se convirtieron en destructores de las especies endémicas del continente. Las gatas se convirtieron en una causa igualmente importante de la extinción de muchas especies australianas. Sin embargo, ya en el siglo XXI, los australianos crearon una catástrofe para su territorio. Se trata de la isla Pingüino, cuyos habitantes son miles de pingüinos, numerosas aves y otros animales. Y entonces, en un momento dado, se introdujeron ratas que cambiaron irremediablemente el aspecto de ese pequeño pedazo de tierra. ¿Qué hicieron los australianos en una de sus islas? Hoy lo averiguaremos. ¿Cómo crees que llegaron las ratas al continente australiano? Por supuesto, como es tradicional en Australia, fueron traídas por personas. Se cree que estos animales llegaron al continente con el primer y principal transportista de especies invasoras en la historia de Australia, la primera flota, que llegó en 1788. Por supuesto, nadie trajo ratas a propósito, pero las ratas negras se llaman de barco por una razón. Vivían en los barcos y saltaron fácilmente de uno de los buques de la primera flota al continente australiano. Y eso no es todo, porque con el desarrollo del comercio y la navegación, además de las ratas negras, la gente trajo a Australia otra especie, las ratas grises. ¿Qué pasó después? Bueno, el continente australiano no estaba en absoluto preparado para las ratas, y estas son animales capaces de conquistar literalmente territorios con condiciones adecuadas. Las ratas son animales omnívoros, es decir, si un roedor necesita comer, no va a correr en busca de comida adecuada. Si encuentra un grano, se lo come. Si encuentra un cultivo cultivado por el hombre, se lo come. ¿Hay comida abandonada por el hombre en el camino? Ideal para el desayuno. Si ve un animal pequeño, se convertirá en parte de su dieta. En el estómago de una rata puede entrar literalmente cualquier cosa. Además, estas criaturas se reproducen rápidamente. Una camada media tiene entre 6 y 12 crías, y la hembra tiene varias camadas al año, lo que significa que durante este periodo pueden nacer alrededor de 50 crías. Las ratas pequeñas alcanzarán la madurez sexual en 2 a 3 meses, lo que significa que también podrán tener varias camadas de 6 a 12 crías. En general, las ratas comenzaron a extenderse a un ritmo vertiginoso por toda Australia, y esto claramente no fue motivo de alegría, porque estos roedores son auténticos parásitos, capaces de destruir todo lo que encuentran a su paso. Lo primero que se ve muy afectado por la invasión de ratas es Australia en la agricultura. Por ejemplo, en las regiones donde se cultivan mangos, aguacates, cítricos y plátanos, las ratas se comen los frutos de los árboles, lo que provoca pérdidas significativas en la cosecha. Imagínate, en algunos casos los daños pueden alcanzar el 10 a 15% del volumen total de producción, lo que supone un duro golpe para muchos agricultores. Los roedores también dañan los tubérculos, como las zanahorias y las papas, haciéndolos inservibles para la venta. Y esto es muy malo, no solo para el agricultor individual, sino también para la economía del país. La lógica es simple. Menos cosecha de papas significa menos papas en los estantes y menos productos que se pueden vender en el mercado internacional. El problema de las ratas es especialmente grave para la producción de caña de azúcar en Queensland. Los roedores roen los tallos para llegar al jugo dulce, lo que no solo reduce el peso de la cosecha, sino que también disminuye el contenido de azúcar en los tallos, lo que reduce considerablemente la rentabilidad de la caña. Según las estimaciones del Departamento de Agricultura y Pesca de Queensland, en periodos de alta población de ratas, las pérdidas de la cosecha de caña de azúcar pueden alcanzar las 10 toneladas por hectárea, lo que equivale a una pérdida de decenas de miles de dólares en cada plantación. En la actualidad, los agricultores australianos tienen que gastar alrededor de 3.800 millones de dólares australianos al año en la lucha contra las plagas, entre las que destacan especialmente las ratas. Además, las ratas son los principales portadores de la bacteria Leptospira en Australia. Los roedores viven cerca de diferentes fuentes de agua, y es allí donde caen la orina y los excrementos de estos animales, tras lo cual comienza la propagación en todas direcciones, donde sea posible. Por ejemplo, en las vacas, la enfermedad puede manifestarse en forma de lo que se conoce como brotes abortivos, que provocan abortos masivos en las últimas etapas de la gestación y el nacimiento de terneros débiles. Esto reduce la eficacia reproductiva del rebaño y conlleva importantes pérdidas económicas. Además, el ganado infectado puede presentar una disminución de la producción de la leche hasta un 50%, letargo, fiebre e ictericia. Algunas especies de leptospiras pueden afectar a los riñones y al hígado de los animales, causando daños irreversibles. Por lo tanto, las ratas que transmiten la leptospirosis representan una grave amenaza para la salud y la productividad de los animales de granja. Por supuesto, las personas también se ven afectadas, ya que la leptospirosis también se transmite a nosotros. Las ratas contagian el agua,
que luego beben los animales domésticos y a través de ellos se transmite a las personas. Sin embargo, además de esto, los habitantes de Australia sufren porque las ratas son muy revoltosas y saqueadoras, y tratan de roer todo lo que encuentran a su paso. Las ratas son la causa de miles de incidentes con daños en el cableado de viviendas y edificios comerciales en todo el país, lo que supone importantes pérdidas económicas para los propietarios. Se han registrado casos en los que los roedores, al roer tuberías y cables de plástico, han dejado edificios sin suministro de agua o electricidad. Sin embargo, lo más terrible que hacen las ratas en Australia es la destrucción de especies locales. Estos animales son omnívoros, lo que significa que no se detendrán ante nadie a quien puedan dominar. Esto se puede ver claramente en el ejemplo de la catástrofe de la isla Pingüino. Se trata de una isla pequeña pero muy conocida, situada en Australia Occidental, a unos 45 minutos en coche al sur de Perth, en el centro del parque marino Shoalwater Island. Aquí habitan muchas aves marinas, incluidos pelícanos. Sin embargo, los habitantes más importantes se pueden identificar por el nombre de la isla. Sí, son los pingüinos. Más concretamente los pingüinos Eudiptula minor, también conocidos como pingüinos azules. Según datos de 2007, en la isla había entre 1.600 y 2.000 pingüinos pequeños, lo que la convertía en la colonia más grande de esta especie en Australia Occidental hasta que se introdujeron ratas en la isla. Debido a ellas, en 2022 la población de pingüinos se redujo a solo 250 ejemplares. Las ratas negras se avistaron por primera vez en la isla Pingüino en 2012. Se cree que pudieron llegar a este aislado pedazo de tierra de varias maneras, o en barcos que transportaban materiales de construcción o turistas, o cruzando a nado la lengua de arena que conecta la isla con el continente durante la marea baja. En cualquier caso, su aparición supuso el comienzo de una grave catástrofe ecológica, que rápidamente se salió de control. En solo un año, la población de ratas creció hasta alcanzar, según algunas estimaciones, varios miles de ejemplares. Dado que las ratas son animales omnívoros y los pingüinos no son criaturas especialmente agresivas, las ratas se incorporaron a los principales habitantes de la isla a su dieta. No a los pingüinos adultos, que son demasiado grandes para los roedores. Las ratas comenzaron a alimentarse de polluelos y huevos, lo cual es suficiente para convertirse en una catástrofe para la población. Las ratas no solo mataban, sino que también contribuían a reducir el éxito reproductivo de los pingüinos. La invasión de roedores coincidió con un periodo en el que los científicos ya habían observado una disminución en el número de parejas reproductoras. Por ejemplo, según uno de los informadores, la población de pingüinos de la isla ya se había reducido en 2012, pero la invasión de ratas agravó el problema, convirtiendo la situación en crítica. Además, la presencia de un depredador terrestre tan peligroso cerca de la colonia supuso un estrés adicional, lo que pudo afectar negativamente a la incubación de los huevos y la alimentación de las crías. La invasión de ratas en la isla Pingüino, en Australia Occidental, no solo ha perjudicado a los pingüinos, sino también a toda una serie de otras especies locales, lo que ha alterado el frágil equilibrio ecológico. Estos roedores, dotados de una increíble capacidad de supervivencia y omnívoros, se han convertido en una amenaza directa para muchos habitantes de la isla, que no están adaptados a tales depredadores. Una de las especies más vulnerables resultaron ser los escincos locales y otros reptiles. Estos lagartos evolucionaron en completo aislamiento, donde carecían de depredadores terrestres naturales. Esto hizo que no desarrollaran mecanismos de defensa conductuales o físicos contra tal amenaza. Por ejemplo, llevaban un estilo de vida principalmente terrestre, saliendo a menudo a zonas abiertas para tomar el sol. Por supuesto, esto los convertía en presas fáciles. Por supuesto, estos reptiles tienen una reacción natural ante el peligro: huir rápidamente y esconderse, pero esto resultó ser insuficiente para hacer frente a un depredador tan ágil y agresivo como la rata negra. Las ratas cazaban activamente a los escincos, especialmente a los jóvenes. Los roedores eran un depredador nuevo y desconocido evolutivamente, y los lagartos no tenían experiencia para reconocer esta amenaza. Además, las ratas también competían con los escincos por la base alimenticia, ya que ambas especies se alimentan de insectos, lo que agravaba aún más la presión sobre la población de lagartijas. Como resultado, la población de lagartijas se redujo drásticamente. Los ecologistas que realizaron el seguimiento durante ese periodo observaron una disminución significativa del número de ejemplares que podían observar. Y por supuesto, esto se convirtió en uno de los indicadores clave que confirmaban la gravedad del daño que las ratas causaban al ecosistema de la isla. Las ratas también representaban una grave amenaza para otras especies de aves marinas que utilizan la isla como lugar de anidación. Aunque los pelícanos australianos adultos son demasiado grandes para ser víctimas, sus huevos y polluelos eran vulnerables. Las ratas se introducían en los nidos desatendidos y comían los huevos. Otras aves, como las gaviotas plateadas y diversas especies de cormoranes, sufrieron daños similares.
Los ataques a sus polluelos afectaron directamente al éxito reproductivo y la supervivencia de las colonias. En general, como ya hemos dicho, la isla sufrió una catástrofe, y fue muy bueno que se tomara inmediatamente la decisión de combatirlas. A principios de 2013, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Australia Occidental inició una campaña a gran escala para erradicar los roedores. Esta operación requirió una planificación minuciosa y una ejecución precisa para no dañar a otros habitantes de la isla. El método principal consistió en colocar cebos venenosos, especialmente diseñados para combatir los roedores. Se instalaron más de 270 puntos con cebos, situados en lugares estratégicos de toda la isla. Los cebos se colocaron en contenedores herméticos que impedían que otros animales, excepto las ratas, se comieran dichos cebos. Esto es increíblemente importante para eliminar el riesgo de envenenamiento secundario de aves rapaces, como las lechuzas u otras especies. Paralelamente al uso de cebos venenosos, se puso en marcha otro elemento importante de la operación: la vigilancia constante. Los especialistas recorrían regularmente la isla, revisando las trampas y las cámaras con sensores de movimiento para controlar el número de ratas y la eficacia de la campaña. También se llevaron a cabo tareas de saneamiento. Se retiraron o sellaron todas las fuentes potenciales de alimento para los roedores, como los contenedores de basura. Se ordenó a los visitantes de la isla que se llevaran toda la basura consigo para privar a las ratas de cualquier fuente de alimento. Este enfoque integral, que combina la acción directa con medidas preventivas, resultó decisivo. Los resultados no se hicieron esperar. A finales de 2013, el número de ratas se había reducido considerablemente, lo que permitía albergar esperanzas en el éxito de la operación. Durante los 3 años siguientes, los científicos continuaron monitoreando minuciosamente la isla, pero no encontraron ningún indicio de la presencia de roedores. Finalmente, en octubre de 2016, el gobierno de Australia Occidental declaró oficialmente la isla Pingüino libre de ratas. Esto supuso una importante victoria en la lucha contra las especies invasoras y permitió que las poblaciones locales de animales comenzaran a recuperarse. La operación llevada a cabo es un ejemplo de cómo unas medidas rápidas y bien planificadas pueden salvar un ecosistema frágil de una amenaza inminente. ¿Pero sabes cómo se combate a las ratas negras en Australia? Con la ayuda de ratas. Sí. Los australianos son muy originales en su afán por librarse de los roedores invasores. Las ratas de monte australianas, o Rattus fuscipes, se han convertido en un arma biológica contra las ratas negras. Externamente, la rata de monte parece bastante inofensiva. Es un roedor pequeño, del tamaño aproximado de una pelota de tenis, con orejas redondeadas, cola corta y pelaje denso de color gris-marrón. Lleva una vida secreta y principalmente nocturna, habitando en los bosques y matorrales del sureste de Australia. También cabe señalar que, a diferencia de sus congéneres invasoras, a estos animales no les gusta trepar a los árboles y prefieren construir madrigueras poco profundas o nidos bajo piedras y troncos caídos, donde se sienten seguros. Su dieta es variada. Son omnívoros, pero se alimentan principalmente de alimentos vegetales, como hongos, semillas, frutas y tallos de plantas. También incluyen en su dieta una gran variedad de invertebrados. Es importante señalar que las ratas de monte desempeñan un papel ecológico útil. Ayudan a polinizar algunas plantas, como las banksias, cuando se alimentan de su néctar. En general, no son solo roedores, sino un elemento importante del ecosistema local. El mecanismo de polinización es sencillo, pero eficaz. En busca de néctar, las ratas de monte se desplazan tocando con sus hocicos y cuerpos las inflorescencias. Durante este proceso, el polen se adhiere a su pelaje y luego se transfiere a otras flores, lo que garantiza la polinización cruzada. Este método de polinización es especialmente importante para las banksias, ya que los roedores pueden transportar el polen a grandes distancias. Esto favorece la diversidad genética de las plantas, lo que las hace más resistentes a las enfermedades y a los cambios en el medio ambiente. En algunos casos se ha descubierto que los roedores pueden ser incluso más eficaces como polinizadores que las aves. Por ejemplo, en un estudio se descubrió que los roedores dejan en sí mismos porciones de polen más grandes que las aves, lo que indica su alto potencial para una polinización exitosa. Y así, esta rata tan útil ha desaparecido casi por completo del territorio de la Reserva Natural de North Head, en Sydney, debido a la urbanización y la fragmentación del hábitat. Y, por supuesto, debido a la depredación de los zorros y gatos salvajes introducidos. La reserva natural, que se quedó sin su habitante natural, fue rápidamente invadida por ratas negras invasoras que comenzaron a causar graves daños a las especies locales, devorando huevos y polluelos. Para restablecer el equilibrio, en 2014 la organización conservacionista Australian Wildlife Conservancy, en colaboración con otras instituciones, puso en marcha un proyecto para reintroducir ratas de monte en la reserva.
Los ecologistas capturaron más de 170 ejemplares sanos de otras zonas remotas para garantizar la diversidad genética de la nueva población. Antes de su liberación, se implantó un microchip a cada rata para su posterior seguimiento. A continuación, los roedores fueron liberados en 250 hectáreas de la reserva. Cabe señalar que esta medida formaba parte de un programa más amplio de restauración del ecosistema que también incluía la lucha contra los gatos y zorros salvajes, lo que convirtió la reserva en un lugar seguro para los animales locales. Los resultados del proyecto superaron todas las expectativas. El número de ratas negras en la reserva natural se redujo drásticamente. Si en 2019 su población se estimaba en aproximadamente 112 ejemplares, en 2020 esta cifra se redujo a 29. Y en mayo de 2021, durante el monitoreo, solo se capturaron 9 ratas negras, lo que demuestra su constante desplazamiento. Esto ha sido posible gracias a la territorialidad de las ratas de monte, que han competido activamente con la especie invasora por el alimento y el refugio. A medida que la población de roedores locales crecía y se fortalecía, estos ahuyentaban eficazmente a las ratas negras y no las dejaban acercarse, utilizando sus rasgos de comportamiento defensivos y agresivos naturales. ¿Cuál fue el resultado? El proyecto demostró que la reintroducción de una especie local puede ser un método eficaz y ecológico para controlar la población de plagas invasoras, ayudando a restaurar el ecosistema alterado por el ser humano. Bueno, al menos en esta situación todo ha funcionado, lo que resulta increíblemente útil en términos de experiencia para los australianos, ya que constantemente necesitan buscar nuevas formas de deshacerse de las especies invasoras. Las ratas de agua australianas, a las que los lugareños llaman cariñosamente Racali, han resultado ser otro aliado eficaz en la lucha contra las invasivas ratas negras. Este singular enfrentamiento ha sido documentado por científicos de la Universidad de Sydney, que han obtenido las primeras pruebas en vídeo de la historia de cómo las Racali atacan a sus invasivos congéneres. Las Racali son roedores semiacuáticos que viven en las aguas dulces de Australia. A diferencia de las ratas negras, las Racali son más grandes y mucho más fuertes. Pueden alcanzar los 39 centímetros de longitud y pesar más de 1 kilo. Los representantes de esta especie de ratas son hábiles depredadores que se alimentan de insectos acuáticos, peces, ranas, cangrejos e incluso patos pequeños. Sus poderosas mandíbulas y sus afilados dientes son ideales para este tipo de dieta, y son precisamente estas ventajas físicas las que permiten a las ratas de agua dominar a las ratas negras. Un caso captado por una cámara trampa instalada cerca de Sydney mostró cómo las ratas de agua atacaban a las ratas negras, atrayéndolas hacia el agua y luego matándolas. Los científicos sugieren que las ratas de agua pueden considerar a la especie invasora como un competidor por el alimento o incluso como una presa potencial. Este descubrimiento ofrece una gran esperanza, ya que demuestra que los depredadores locales pueden desempeñar un papel clave en el control de las poblaciones de especies invasoras. Este comportamiento es especialmente importante para la conservación de los ecosistemas costeros donde habitan las ratas de agua. Pueden crear una barrera natural que impida a las ratas negras conquistar nuevos territorios y dañar la fauna local. Así, las ratas de agua son un ejemplo vivo de cómo la recuperación de las poblaciones de especies autóctonas puede convertirse en una poderosa herramienta para combatir las plagas invasoras, ayudando a restablecer el equilibrio natural. ¿No crees que falta alguien en nuestro vídeo? Por ejemplo, las lechuzas, que los australianos también utilizan como arma biológica contra las ratas. El uso de lechuzas como medio natural para combatir las ratas en Australia es un enfoque ecológico y potencialmente muy eficaz, que cada vez se considera más como una alternativa a los venenos. Las principales especies que se tienen en cuenta para esta función son la lechuza común y la lechuza gavilana castaña. Estos cazadores son ideales para controlar las poblaciones de ratas y ratones. Las lechuzas son increíblemente eficaces en la caza. Una familia de lechuzas, por ejemplo, puede consumir hasta 10.000 roedores al año, lo que las convierte en aliadas inestimables para los agricultores. Estas aves, que vuelan silenciosamente por el cielo, son capaces de detectar a sus presas incluso en la más absoluta oscuridad gracias a su agudo oído y su excelente visión nocturna. Desempeñan un papel regulador natural de la población, manteniendo constantemente el número de roedores en niveles bajos. Fomentar su reproducción mediante la instalación de nidos especiales en granjas, graneros y huertos es una estrategia sencilla y relativamente económica que reporta beneficios ecológicos y económicos a largo plazo. Muchos granjeros que han renunciado a los productos químicos en favor de las lechuzas informan de una reducción significativa de los daños causados por las plagas. Esta táctica es especialmente eficaz en regiones donde las poblaciones de lechuzas aún no se han visto muy afectadas por la acción del hombre. Sin embargo, este prometedor método se enfrenta a graves problemas. El problema es que se produce una intoxicación secundaria por raticidas.
Muchas explotaciones agrícolas australianas utilizan ampliamente venenos de segunda generación que se acumulan en el organismo de los roedores. Las ratas no mueren de inmediato y su estado de debilidad las convierte en presas fáciles para las lechuzas. Cuando una lechuza se come una rata envenenada, el veneno entra en su organismo, provocándole una hemorragia interna y una muerte lenta y dolorosa. Las investigaciones han demostrado que más del 70% de las lechuzas comunes y otras lechuzas encontradas muertas contienen trazas de estos venenos en su organismo. Incluso las dosis no letales pueden debilitar al ave, reduciendo su velocidad de reacción y haciéndola más vulnerable a otros depredadores o accidentes. Esto crea un círculo vicioso. Cuanto más veneno se utiliza, menos lechuzas quedan, lo que a su vez contribuye a un mayor crecimiento de la población de ratas. Entre los venenos de segunda generación que más preocupan, se encuentran los venenos como la bromadiolona y otros de este tipo. Estas sustancias son anticoagulantes, es decir, impiden la coagulación de la sangre. Su efecto es tan potente que incluso una pequeña cantidad de veneno acumulada en los tejidos de la rata es suficiente para envenenar al depredador. Este problema no solo afecta a las lechuzas, sino también a otros depredadores que se alimentan de roedores, como zorros, dingos, serpientes y aves rapaces autóctonas. Por lo tanto, los científicos piden, con toda razón, la prohibición total del uso de estas raticidas en zonas residenciales y agrícolas, donde existe un riesgo para la fauna silvestre. En respuesta a este problema, en Australia se han puesto en marcha varios proyectos destinados a proteger a las lechuzas y promover métodos más seguros para controlar las plagas de roedores. Por ejemplo, la organización Threatened Species Conservancy colabora con los agricultores para crear las condiciones ideales para las lechuzas en sus tierras, instalando cajas nido y difundiendo información sobre los peligros de los venenos. Los proyectos también incluyen la formación de los agricultores en el uso adecuado de trampas y otros métodos no químicos. Algunas regiones y estados ya están considerando medidas legislativas para restringir la venta y el uso de venenos de segunda generación. La transición exitosa hacia métodos más ecológicos requiere tanto el apoyo del gobierno como un enfoque consciente por parte del público. En última instancia, la salud del ecosistema australiano depende de los esfuerzos conjuntos para proteger a sus valiosos depredadores. Por supuesto, también hay métodos para controlar las ratas que son más tecnológicos. Por ejemplo, los repelentes ultrasónicos son una de las tecnologías más populares, pero al mismo tiempo controvertidas, que se utilizan en la guerra constante contra las ratas. Estos dispositivos funcionan emitiendo ondas sonoras de alta frecuencia que supuestamente incomodan a los roedores, alterando su audición y provocando desorientación. La frecuencia del sonido es tan alta que no es audible para las personas ni para la mayoría de los animales domésticos, lo que hace que el método sea atractivo desde el punto de vista de la humanidad y la seguridad. Sin embargo, aunque el concepto parece prometedor, su eficacia a largo plazo es objeto de controversia en la comunidad científica. Los críticos de los repelentes ultrasónicos señalan varios problemas clave. En primer lugar, las ondas sonoras de alta frecuencia se bloquean muy fácilmente. No pueden atravesar paredes, muebles y otros obstáculos, lo que significa que el dispositivo solo puede proteger un espacio muy limitado y que pueden quedar zonas muertas dentro de una misma habitación. En segundo lugar, como muestran algunos estudios, las ratas y otros roedores pueden adaptarse rápidamente al ruido constante. Después de un tiempo, es probable que los animales se acostumbren al sonido y dejen de evitarlo, lo que anula todo el efecto repelente. En última instancia, el dispositivo puede dejar de funcionar como repelente y convertirse en un aparato común y corriente e inútil. En general, aunque los repelentes ultrasónicos ofrecen una alternativa humanitaria y fácil de usar a los venenos y las trampas, su eficacia a menudo se pone en duda. Los especialistas en control de plagas recomiendan considerarlos más bien como un complemento de una estrategia integral de control de roedores, y no como una solución independiente al problema. Por lo tanto, la mejor manera de librarse de las ratas son las especies autóctonas de Australia, por lo que el país debe hacer todo lo posible para que estos animales se sientan bien. Solo así se convertirán en el arma perfecta contra los invasores de cola y dientes.